A continuación, disfrutarás de un programa recreativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia. Tipo A. Apto para todo público. Puede ser visto por niños, niñas y adolescentes. La Hora Feliz. La Hora Feliz. Un programa de orientación cristiana para el estudio y reflexión de la palabra de Dios, moderado por el hermano Félix Guevara. La Hora Feliz. Saludos mis amigos, mis hermanos, saliendo por este nuevo sistema que tenemos, que Dios nos ha puesto pues para llevar la palabra del Señor. Estamos en YouTube, Canal Plus Bejuma. Por este medio nos dirigimos a todos ustedes con la palabra del Señor en esta hermosa mañana. Estamos desde la placita del CDI acá en Bejuma. Está con nosotros el evangelista de la iglesia que nos acompaña en esta mañana, Pedro Maita, ministro del Señor, y que los dejo para que él traiga la palabra del Señor en esta mañana y que ustedes puedan oír. Sin embargo, antes de todo, quiero saludarlos en el nombre del Señor, en este pasaje bíblico que está en Isaías capítulo 60, y dice así: con la autoridad de los tres grandes del cielo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Esta palabra es para que la guardemos, la atesoremos en nuestros corazones, y todo lo que se va a hablar en este día, en este maravilloso día, sea del provecho de todos ustedes. Cristo está a la puerta, de que viene y nadie lo detiene, y es para nosotros un privilegio poder llevar por una porción de la palabra en el día de hoy. Adelante, mi hermano Maita. Ok, gracias mi hermano Félix. Dios pueda bendecirle a todos. Quiero compartir una palabra en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 10. Y leemos la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Si no, os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Bueno, amigo y amiga que me estás oyendo, hermanos y hermanas en Cristo, hoy venimos a hablarte sobre el tema de los diezmos. Es un tabú este tema. Muchas personas, muchas denominaciones, muchas iglesias, muchos hermanos no se atreven de hablar de este tema, porque realmente tiene que ver con algo muy especial para muchas personas. En esto, cuando digo algo muy especial, se puede entender que es sobre lo que muchas personas desean tener o quieren tener, que son bienes, materiales, dinero, etc. Pero quiero hablarte de esto porque es importante saber de dónde sale esto bíblicamente. Y el trasfondo de esta enseñanza en el contexto histórico dice que en la antigüedad existía tres tipos de diezmo. Uno era el diezmo que se daba a los levitas, a los sacerdotes. Uno era el diezmo que se daba a los levitas, a los sacerdotes. Otro era el que se daba como ofrenda de primicia en las fiestas de la primicia, y ese se daba anual. El como ofrenda de primicia se daba anual, y el como ofrenda para los pobres o para el necesitado se daba cada 3 años. Entonces es importante saber esto, de dónde proviene, de cuál es su contexto histórico, desde dónde surge el diezmo, porque una de las interrogantes, hermano Félix, es que dicen, no, eso era de antes, de la ley, pero resulta y acontece que leyendo la Escritura, yo me consigo que desde el principio ya estaba la ofrenda, y desde el principio ya estaba lo que era las primicias, porque dice que Caín y Abel presentaron ofrendas ante Jehová.
Y dice que Abel llevó lo mejor de su ganado, llevó lo más gordo, lo mejor que tenía, pero Caín llevó del fruto de la tierra. Entonces esto representa que desde el principio ya Dios aceptaba ofrenda, había algo allí que Dios le había enseñado probablemente a ellos, porque dice la Escritura que ellos vivían en su presencia. Dice la Escritura que Caín, uno de los castigos que le dio Dios a Caín fue echarlo de la tierra, y Caín le dice: hoy me echas de tu presencia. O sea que él vivía en su presencia. Y una de las cosas que he podido entender, que para poder entender este tema hay que estar en la presencia de Dios. Amén. Hay que poder, tiene que existir una revelación de Dios para nuestras vidas. Hay que estar cerca de Dios para poder entender este tema. Entonces yo hoy te lo voy a explicar paso a paso, versículo a versículo, de dónde proviene. En el principio, capítulo 4, Génesis capítulo 4, habla de la historia de Caín y Abel. Ahí habla de la primera fiesta de primicia que hubo. Terminó trágicamente, terminó Caín con la vida de Abel, su hermano, pero más adelante dice que antes de la ley también había un patriarca llamado Abraham, que luego de un problema que tuvo con su sobrino, recuperó los bienes, recuperó a su sobrino porque lo habían secuestrado. Dice la Escritura que él entregó los diezmos de todo. Eso sale en Génesis capítulo 14, versículo 20, donde Abraham dio los diezmos de todo lo que tenía a Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. O sea, esto me representa a mí que antes de la ley ya existía este tema, este asunto, el diezmo. Antes de la ley ya había alguien que lo daba Abraham, lo daba Caín y Abel, lo daba también Jacob, porque Jacob hizo un pacto con Dios donde le dijo: si tú me dieras comida para comer, vestido para vestir, si tú me proteges, si me haces regresar en paz a la tierra de donde soy, tú serás mi Dios, y de todo lo que tú me dieres, el diezmo apartaré para ti. Amén. Entonces Jacob hizo un pacto con Dios, el cual Dios le cumplió a Jacob. Y pudo Jacob experimentar que había respuesta en esto. Entonces luego sale lo que es la ley mosaica. En la ley mosaica se exigía, era obligatorio el diezmo, era un mandato, era algo que era irrevocable. Todos los israelitas tenían que darlo. Y hoy en día sale otra interrogante, hermano Félix. Muchas personas dicen: bueno, pero eso no era para los israelitas. Entonces, si vamos a responder que eso era para los israelitas, probablemente sí, pero toda la Biblia, toda la palabra no era nada más para los israelitas, porque hoy vemos que todos debemos honrar a nuestros padres. Entonces eso está escrito en la Biblia y no es nada más para los israelitas, sino para todos. Entonces el diezmo también es para todos, no nada más para los israelitas. Es importante saber que entre estos tres tipos de diezmo, el primero es el diezmo levítico, o sea, a los sacerdotes o a los levitas. Y este pasaje lo puedes conseguir en Números capítulo 18, versículo 21 al 24. Donde todos los diezmos se le destinaban a estas personas, porque Dios había destinado una tierra para cada tribu de Israel, pero a la tribu de los levitas no había heredad para ellos. Dios era su heredad, cada quien tenía que darle a los levitas el 10% de lo que ganaba. Y me llama la atención porque hoy en día una de las interrogantes que surgen: ¿y para quién es el diezmo? Muchas personas se preguntan: ¿a quién le corresponde el diezmo en la iglesia? ¿O a quién le debemos entregar nuestro diezmo? Porque muchas personas dicen: yo no le voy a entregar el 10% de lo que gano a un hombre, yo no le voy a entregar el 10% de lo que gano a un pastor, yo no le voy a entregar el 10% de lo que gano a una iglesia y no sé qué se va a hacer de ese dinero. Hoy quiero explicarte algo. Porque tú puedes tomar la decisión de ir a un hospital, de ir al CDI. Hoy estamos aquí frente del CDI en la plaza. Tú puedes ir y entregarle una fracción de lo que te ganas a un enfermo que esté allá adentro. Pero quiero que sepas algo, eso es un acto bueno, y sí, siempre van a haber enfermos, siempre van a haber pobres, siempre van a haber presos a los cuales ayudar. Pero es importante que tú sepas que
¿A dónde tiene que ir dirigido eso? Porque en Números capítulo 18 dice que Dios lo dio como estatuto perpetuo. Estatuto perpetuo significa que era algo que se iba a hacer para siempre. O sea, ¿a quién iba según Dios dirigido a esto? Al sacerdote. Hay que llevarlo a un altar, a una iglesia. Hay que hacer una oración por ello para que por la unción del sacerdote puedas recibir bendición el trabajo de tus manos. Entonces es necesario saber a dónde hay que llevarlo y para quién va. Se le entrega al sacerdote, pero la entrega es para Dios. Entonces sabemos aquí que tú puedes entender que al tú entregarle a Dios, al tú entregarle al sacerdote, le estás entregando a Dios directamente. ¿Qué haga el sacerdote o el pastor con ese dinero? Eso no corresponde a nosotros saberlo, sino que la parte de nosotros es entregar, ser fiel a Dios, ser obediente, porque el asunto del diezmo es un tema de obediencia. Amén. El asunto del diezmo es un tema de fe. El asunto del diezmo es un tema de adoración, porque el diezmo significa, es un acto de ofrenda, donde tú ofrendas el 10%, pero lo haces por amor a Dios, lo haces por obediencia a Dios, lo haces porque eres fiel a Dios, lo haces porque sientes el deseo de honrarlo, sientes el deseo de adorarlo a través de tus bienes. Lo que Dios te da, tú solamente le devuelves el 10%. Tú solamente tienes que entender que el diezmo es devolverle el 10% a Dios de algo que es de Dios. Dios no necesita dinero del hombre, Dios no necesita dinero nuestro, Dios no necesita absolutamente nada de bienes materiales, pero es importante que tú sepas que si tú lo haces, si tú practicas esto, se abren las ventanas de los cielos, como en el pasaje que leímos. Se abre la bendición sobre ti, fluye hasta que sobre y abunde, porque esta palabra que leímos, Malaquías 3:10, dice que era el propio Dios hablando. Y probame ahora en esto, derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Es importante saber que el diezmo tiene 3 etapas bíblicas. Antes de la ley mosaica, es una donde se habló de Abraham, Jacob, de Caín y Abel. La segunda es el sistema levítico, acabamos de hablarlo también. Y la tercera es en la gracia. O sea, para esas personas que dicen el diezmo era nada más de la ley, el diezmo era nada más del tiempo antiguo, déjame decirte que hay versículos que respaldan donde Jesús hablaba del diezmo. Hay algo en particular que quiero que sepas. Jesús en el libro de Mateo capítulo 23, versículo 23, y Lucas capítulo 11, versículo 42, dice que Jesús reprende a los fariseos y le dice: ustedes diezman de todo lo que ganan, ustedes diezman de la menta, el eneldo, el comino, de todo eso dan el diezmo, pero se olvidan de lo más importante, que es la justicia y el amor de Dios. Se olvidan de lo más importante, que es la justicia, la misericordia y la fe, porque había una polémica en ese tiempo. Los fariseos se preocupaban por dar el diezmo, pero se olvidaban de honrar a sus padres. Se preocupaban por dar el diezmo, pero se olvidaban de ayudar al prójimo, de ayudar al necesitado. Y esto es algo que Jesús le quería confrontar a ellos, le quería hacer entender que era importante, lo dice la Escritura, que era importante hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. O sea, era importante de que diezmaran, pero que también honraran a sus padres, que era importante que diezmaran, pero también que ayudaran al necesitado. Entonces Jesús mismo lo dijo. Jesús no dijo yo voy a eliminar esto, tampoco dijo lo voy a abolir, tampoco dijo eso era de la ley. No, dijo yo no vine a abolir, sino vengo para hacer que se cumpla. Jesús, amén. Es importante saber que Jesús habló también en Lucas capítulo 18, versículo 12, en la parábola del fariseo y del publicano. Dice que el fariseo decía, yo hago todo bien, yo diezmo de todo lo que gano. Y el publicano decía, dándose golpes de pecho, de pronto decía, no soy propicio a acercarme a ti, Señor. Pero Jesús vio todo eso. Aparentemente hay personas que su ofrenda puede ser muy estrambótica, muy grande. Puede ser que su diezmo impacte a muchas personas, impacte generaciones. Pero es importante saber esto.
tienen que hacerse bajo unos parámetros, bajo el amor, bajo la alegría, bajo la humildad. Puede ser mucho, puede ser poco, pero tiene que cumplir los parámetros que Dios está demandando. Y otra de los puntos que quiero aclarar, en Lucas capítulo 17, versículo 24 al 27, habla de el pago del impuesto en el templo. Venía compartiendo con mi hermano Félix que el pago del impuesto en el templo llegaron a cobrarle a Jesús. Y hoy quiero decirte algo. Se paga un impuesto hoy en día, el IVA, hay diferentes tipos de impuestos que se le pagan al gobierno de acuerdo a lo que tú hagas, a lo que te dediques. Y quiero que sepas lo siguiente. Jesús le fueron a cobrar el impuesto y Jesús no se negó a pagarlo. El impuesto era también en ese tiempo, en tiempos antiguos, era el 10% de las ganancias iba destinada al gobierno para sustentar el gobierno, para sustentar la corona de los reyes, iba destinado a sustentar la corona de un rey. Entonces Jesús decidió pagarlo porque él tenía que dar el ejemplo de que hay que pagarlo. Él tenía que dar el ejemplo de que eso se tiene que cumplir, de que no se puede negar a eso. Entonces Jesús lo paga y le da la oportunidad a Pedro también de que lo pague. ¿Cómo? Le pide a Pedro que sacara un pez del mar, que tirara un anzuelo y pescara un pez, y que ese pez iba a traer una moneda en su boca y con eso iba a pagar el impuesto de él y el impuesto de Pedro. En la Biblia habla en muchos casos, en muchas partes, de que esto no fue suspendido por Jesús, no fue eliminado por Jesús. En la gracia también existía, en los tiempos de los apóstoles también existía. Pablo hablaba de que era necesario ofrendar con alegría, con amor, que de lo poco que dieras de pronto ibas a recibir poco, pero que de lo mucho que dieres puedes recibir mucho. La ley de la siembra. Tú das y se te dará. Es un principio eterno, es un principio espiritual. El que da, recibe. Amén. Es un principio, una ley de vida. Tú das, tú recibes. De lo que tú siembras, tú vas a cosechar. Hay interrogantes que se hacen las personas. Pero ¿puedo dar yo el diezmo, hermano Félix, si tengo deuda? Es una interrogante que se hace muchas personas. Si tú tienes deuda, tienes que pagar tus deudas, pero no dejes de diezmar, porque el diezmo es una puerta de bendición que se abre a tu vida. De pronto, si tú no diezmas, el devorador viene, te hace desastre con tu finanza, con tu vida, con tus bienes, con tus materiales. Por eso es que hoy muchas personas se enferman, porque no diezman. Hoy muchos matrimonios se destruyen porque no practican esto. Y esta palabra no es nada más para el que está en la iglesia, no es nada más para el amigo, es para todo aquel que pueda entender esto. El diezmo es una revelación. Si el diezmo Dios se te revela, tú vas a poder entender misterios muy grandes a los cuales Dios quiere que tú entiendas hoy en día. Quiero decirte también de que Jesús hablaba, fueron a tentarlo, los fariseos fueron a tentarlo y le decían, es lícito dar al César el impuesto, el tributo que pide, y él le dice esta palabra, fueron palabras de Jesús mismo, Jesucristo, le dijo, den al César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. O sea, si hay que pagar impuestos, hay que pagarlo. Pero si hay que darle a Dios, hay que darle. Hoy en día el diezmo es una decisión del corazón del hombre. Dios ha dejado que el hombre decida en su corazón. Muchos se niegan a darlo, muchos se niegan a practicarlo, pero Dios da la oportunidad de que el hombre pueda decidir por cuenta propia. Esto es una realidad que tenemos que vivir hoy en día. ¿Verdad? El Señor nos recomienda o nos habla de que es necesario diezmar. Una de las cosas que yo he notado, hermano Maita, es que muchas veces nosotros mismos somos causantes de tantas cosas que nos pasan, y es una realidad. Porque cuando nosotros militamos en los caminos del Señor, cuando nosotros estamos metidos delante de la presencia del Señor, que decimos que amamos a Dios sobre todas las cosas, que amamos a nuestro amado y suficiente Salvador sobre todas las cosas, pero muchas veces nos hacemos los desentendidos, y una de eso que a veces nosotros participamos, nos lo recalca el Señor. ¿Me amáis? ¿Amáis a tu prójimo como a ti mismo? ¿Me amáis de verdad?
y pues nos puede hacer esta pregunta: ¿y dónde están tus diezmos? Sí. ¿Verdad que puede suceder? Puede suceder. Que nos diga: ¿dónde están tus diezmos? ¿Dónde está lo que se ha establecido? Y eso es muy importante para que la obra también crezca. Así como estamos creciendo en el Señor, eso forma parte de ese crecimiento. No le ponemos cuidado, no le tomamos en cuenta, y entonces vienen las consecuencias, porque el Señor nos habla de que hay un devorador, y Él nos habla de que Él se encarga de eso, del devorador. ¿Y cuál es ese devorador? Yo no lo veo por ningún lado. Se te enfermó un muchacho, chocaste la moto, chocaste el carro, lo que tengas, no consigues esto, no consigues lo otro, te enfermaste. Eso forma parte de eso, del devorador, ¿verdad que sí? Entonces tenemos que tomarlo muy en cuenta. En este caso, como nos está hablando el hermano aquí, voy a tomarme un minuto de la palabra, porque nos habla con toda sinceridad y nos da los versículos. En Mateo capítulo 23 nos habla: los israelitas debían dar los diezmos a los levitas, quien eran los tributos sacerdotales del pueblo. Esto era la compensación a ellos por su ministerio. Pero los levitas a su vez debían dedicar en ofrenda a Dios el diezmo de los diezmos, presentándolos delante de Él. Los levitas, por ejemplo, mi pastor recibe los diezmos de los hermanos que estamos en la congregación, ¿verdad? De los siervos del Señor. Pero él a la vez tiene que ofrendar. Tiene que dar el 10% también. Tiene que dar el 10%, porque nosotros, por ejemplo, tenemos una federación, EMAU, de Iglesias Evangélicas de Venezuela. Bueno, a esa federación el pastor le lleva el 10%. ¿Y qué hacemos con ese 10% en la federación? Bueno, hay pastores que ya cumplieron una etapa bastante avanzada en la edad, no reciben beneficios por ningún lado muchas veces, tienen necesidades, y la federación se encarga de darles una ayuda, alimentos, medicina, en cosas pues que necesitan esos pastores que ya tienen mucho tiempo y ya tienen una edad avanzada. De eso se trata, de ayudarnos unos con otros. Entonces, no es que se pierden lo que se lo agarró el pastor, que se lo comió, lo gastó, ya ese es problema de él. Pero la obra crece. Y entonces usted me dice: pero bueno, ¿cómo que crece? Bueno, ¿cómo se hace una congregación entre nosotros mismos, como la hicimos nosotros acá en Bejuma? ¿Verdad? Todos arrimamos a una sola causa. Hicimos el salón o el local donde estamos, y ese local necesita pintura, necesita bombillos, necesita tantas cosas, y todo lo que se necesita ahí, ¿de dónde sale? De ahí también, ¿verdad que sí? Y así me imagino que, y así es en todas las congregaciones. Por eso es que es necesario diezmar, y hágalo con amor para que el Señor lo bendiga. Adelante, mi hermano. Amén. Así es. Hoy en día, hermano Feli, vemos que hay muchos pastores sufriendo por esto. ¿Cómo sufriendo? Sufriendo porque de pronto el discípulo, la oveja, la persona que se congrega en su iglesia, ha endurecido el corazón y dice: yo no le voy a dar dinero a hombre de lo que yo me gano, rompiéndome las manos, sudándome, para que otro disfrute de lo que yo me gano. Pero es porque no ha entendido esto, no ha entendido este tema del diezmo, no ha entendido que es importante saber a quién se lo estamos dando. Se lo estamos dando es a Dios primeramente. Pero ¿qué pasa con esto? La Biblia dice que el que trabaje para el evangelio, que viva del evangelio. Amén. Y Dios creó a los levitas, Dios creó a los sacerdotes, a los pastores. La heredad de ellos era que Dios los iba a sustentar. La heredad de ellos era que todos iban a dar el 10% y el 10% iba a ser para ellos. Obviamente, ellos también tienen que dar el 10% de todos los diezmos que reciben. Ellos también tienen que
ayudar también en la obra, tienen que siempre dar para todo lo que se vaya a hacer con respecto a obras sociales, a crecimiento de la iglesia, todo eso. Entonces es importante saber eso, es importante saber que hoy en día el corazón se ha endurecido de las personas, ya han perdido el temor, ya dicen, no voy a diezmar, ya dicen, no voy a hacer este tipo de acto, de acción, porque considero que no es necesario, considero que no me parece, no me gusta, no quiero, pero esto va ligado a que se ha perdido el temor en esta área, se ha perdido el temor, muchas personas han perdido el temor, han endurecido el corazón a causa de que no practican esta acción. Es importante saber que esta es una acción de amor, de gratitud. O sea, yo estoy agradecido con Dios y porque Amén. Yo estoy agradecido de todo lo que Dios me da, entonces yo le doy el 10%. Es algo Amén. Que hay que saber, es algo que hay que entender, que es importante hacerlo. Hoy en día, hermano Félix, hay muchos evangelistas, ministros, que se quedan en un solo sitio, que se quedan nada más en la iglesia, predicando en la iglesia de donde son o en el pueblo de donde viven. No hay una expansión del ministerio, no logran salir a ninguna parte porque realmente no cumplen con esto. Y quizás les falta la fe, quizás no creen, quizás les falta conocimiento, quizás les falta saber sobre esto. Pero hoy podemos ver, cuando usted viaja en un peaje hay que pagar un impuesto. Y si usted no lo paga, usted de pronto no pasa con su camión, con su gandola, con su carga, con su vehículo. De pronto, por misericordia de ellos, sí lo dejan pasar. Pero así pasa también en el ministerio. Muchos ministerios estancados a causa de esto. Muchas personas en la iglesia enfermas, hermano Félix, muchas personas en la iglesia enfermas, y cuando buscan la raíz del asunto es porque no diezman. Muchos matrimonios se separan, hay mucho divorcio en la iglesia, y cuando se busca la raíz del asunto tiene que ver con el diezmo. Entonces es importante evaluar todo esto. Esto es para edificación, para bendición. Hay más sobre este tema. Es importante saber que Dios quiere abrir la ventana de los cielos sobre tu vida. Dios quiere abrir la ventana de los cielos sobre tu vida. Dios quiere hacer en tu vida cosas grandes, quiere abrir las puertas, quiere que lo pruebes en esto. Solamente da ese paso de fe y crea. No lo hagas con temor, no lo hagas con miedo, no lo hagas dudando. Porque el que duda demuestra que no tiene fe, que no ama a Dios. Son como las olas del mar. Es importante saber que es un acto de gratitud. Lo hago por amor, lo hago porque tengo mi corazón sano, mi corazón limpio, y quiero hacerlo porque Dios dice que esa es la manera de bendecir al hombre. Amén. Dios pueda bendecirle. Espero que puedan disfrutar de esta enseñanza. Si te puede edificar, vuélvela a ver. Si tienes alguna pregunta, puedes contactarnos. Mi hermano Félix Guevara, de la iglesia Emaú, Bejuma, y su servidor por aquí, evangelista Pedro Maita, del Ministerio Evangelístico Nuevo Renacer de aquí de Bejuma, mi pastor Ili Chacín. Espero que te sea de gran bendición esta enseñanza, y que puedas también ubicarme por mi plataforma Pedro Pablo Maita en Facebook y Pedro Pablo Maita en YouTube. Allí me puedes conseguir y puedes también aprender un poco más sobre estos temas. Puedes escribir también tu comentario en la bandeja de comentarios. Puedes escribir al privado si tienes algo que aportar. Podemos también conversar sobre eso, porque los fundamentos están en la Escritura. Los fundamentos, todo Amén. Lo que hablamos está con fundamentos bíblicos en la Escritura. Y es importante que sepas que todas tus interrogantes yo no te las contesto, sino que la Biblia te las contesta. Amén. La palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y la Amén. Palabra de Dios es inspirada por Dios. O sea, que es verdadera, es eficaz. Allí no hay caída, hermano Félix. Amén. Esa es la respuesta. Y quizás si fuera pastor, tú dijeras, ese lo está diciendo porque seguro es pastor. Pero no soy pastor, soy evangelista. Y también he aprendido sobre esto. Amén. Y lo hago con amor para Dios. Dios pueda bendecirte. Amén. Amén.
Bien, mis amigos, mis hermanos, alegre, gozoso, contento con esta gran oportunidad, este privilegio que el Señor nos da de salir a través de este sistema. Estamos saliendo por YouTube, a través de Canal Plus, Bejuma, por medio de FIBE TV. Aquí estamos y aquí seguimos, mis hermanos. Me pueden conseguir también en Facebook, Félix Guevara. Ahí pueden hacerme preguntas y ahí van a conseguir mi número de teléfono también en este sistema que tenemos para la gloria de Dios. Entonces, mis hermanos, en la edición del programa, la cámara de la edición del programa, Arturo Salgado, y este es su servidor, su hermano en Cristo, Félix Guevara. Me congrego en la iglesia Maú Bejuma en Brisa del Paraíso, Carabobo, Venezuela. Mi pastor es José Márquez. Ahí estamos completamente a la orden, ya vienen las campañas, ya las estaremos anunciando. Las vigilias, las campañas, les vamos a dar los horarios próximamente de todo lo que estamos haciendo y que el Señor los guarde y los bendiga grandemente. Vamos a darle el privilegio en el día de hoy al hermano Pedro Maita para que despida este programa en oración, creyendo que el que nos trajo a este lugar volverá la próxima semana con todos ustedes. Amén. Bueno, Dios pueda bendecirles a todos. Y quiero orar en esta hora por esa persona que ha creído en esta palabra. Quiero orar por los que ya la creyeron, ya la conocían, ya la practicaban. Quiero orar por esos que diezman, pero también quiero orar por los que no diezman, por los que no entienden esto todavía. Que Dios pueda revelarse a tu vida, que Dios te pueda hacer entender que esto es un principio espiritual, que esto es un principio bíblico, que esto es un principio universal. Es importante que sepas esto. Voy a orar por ti y que Dios abra las ventanas de los cielos sobre tu vida, que derrame bendición hasta que sobre y abunde. Y voy a reprender al devorador, a la oruga, al saltón, al revoltón, lo que devora tu finanza, lo que devora tu negocio, tus bienes. Padre, te adoro, Dios, y gracias, te exalto, Señor. Bueno eres, para siempre tu misericordia. Hoy, Señor, te pedimos, bendito Dios de la gloria, por todo aquel que ha creído en esta palabra, por todo aquel, Señor, que practica el diezmo, todo aquel que diezma, que ofrenda, que lleva su primicia al altar, todo aquel, Señor, que honra a su iglesia, todo aquel que honra a sus pastores, todo aquel que honra a sus líderes, todo aquel, Señor, que tiene la disposición en el corazón de ofrendar, de diezmar, por todo aquel, bendito Dios de la gloria, Señor, que tú puedas bendecirle aún más, que tú puedas entregarle aún más, que tú puedas permitir que sus proyectos se cumplan, que sus sueños se cumplan. Te pido por aquellos, bendito Dios de la gloria, que no entienden esto, que todavía no se le ha revelado el diezmo, la honra, Señor, que tú puedas abrirle los ojos del entendimiento, que ellos puedan empezar a practicar, a dar ese paso de fe, que ellos puedan empezar, bendito Dios de la gloria, a practicar conforme sea tu voluntad y tu propósito. Señor, ábrele los ojos, Señor, hazle entender, Señor, ayúdale, Señor, a todo aquel que esté padeciendo por el saltón, la oruga, el revoltón, todo aquel que, Señor, el devorador le está devorando su finanza, su negocio, sus bienes, sus materiales, bendito su matrimonio, su ministerio. Reprendo todo eso en el nombre de Jesús. Cae por tierra por el poder de tu sangre, Jesucristo. Hoy, Señor, los declaro en victoria y los declaro en bendición en el nombre de Jesús. Que las bendiciones de Dios te puedan alcanzar. Amén. Dios pueda bendecirte. Dios te bendiga. Dios les bendiga y les guarde en el nombre de Jesús. Nos volveremos a ver. La Hora Feliz. La Hora Feliz. Un programa de orientación cristiana para el estudio y reflexión de la palabra de Dios, moderado por el hermano Félix Guevara. La Hora Feliz.